Músicos del folclore litoraleño suben apurados a un ómnibus de gira. Dentro de 1 hora y 20 minutos deben comenzar su show. Ya tendrían que estar sobre el escenario probando sonido junto al resto del equipo, pero se demoraron en una radio local donde entre entrevistas, saludos y canciones perdieron la noción del tiempo. El ómnibus está estacionado frente a la emisora, sobre una calle que, apenas 50 metros más adelante, se desploma en una pendiente abrupta. Al final de esa bajada corren las aguas del enorme río Paraná. El colectivo arranca. La idea es girar por completo en la bocacalle de la siguiente esquina y así regresar al centro por el mismo camino, evitando la peligrosa pendiente. Pero una camioneta mal estacionada impide la maniobra. Una luz roja se enciende en el tablero. Uno de los músicos la ve, le llama la atención, pero confía en el conductor. El chofer, concentrado en resolver la situación, intenta subir la calle en reversa. Acelera. El motor ruge con fuerza, pero el vehículo no se mueve. La pendiente de la calle es demasiado pronunciada. Ya sin tiempo y sin opciones, el conductor decide tomar la peligrosa bajada hasta la costanera del río, para allí buscar una calle paralela que los devuelva al centro. El ómnibus, que supera las 10 toneladas y los 9 metros de largo, comienza su descenso. En pocos segundos supera los 40, los 50, los 70 kilómetros por hora. El joven chofer, sabiendo que a 100 metros lo espera una combinación de curvas y contracurvas, pisa el freno con fuerza. El pedal se hunde a fondo, pero no frena. Desesperado, bombea una y otra vez, pero no responde. Preso del pánico, el conductor intenta reducir la marcha con la caja de cambios, pero tampoco funciona. Y desesperado grita: ¡nos quedamos sin frenos! Mientras intenta mantener el control, toma la primera curva a unos 80 kilómetros por hora. Detrás, los músicos rebotan entre los asientos y las paredes del ómnibus. En la corta recta que sigue, el ómnibus levanta aún más velocidad y así enfrenta la siguiente curva, pero ya no hay nada que hacer. La máquina se ha vuelto incontrolable y en vez de girar, chocan de frente contra el guardarraíl y se salen del camino. Dentro del vehículo, el caos es total. Desde los primeros asientos, a través del parabrisa, el chofer y algunos pasajeros logran ver el cauce del río Paraná agigantándose frente a ellos. El ómnibus golpea contra otra defensa. La velocidad es brutal y encamina directo hacia la barranca. El colectivo, con 13 ocupantes, sale despedido por el aire y se incrusta de trompa sobre las profundas aguas del Paraná, en medio de una ya oscura tarde-noche correntina. El impacto en el agua es estruendoso, pero le sigue un silencio sepulcral. Semanas después, amigos y familiares de las víctimas quedarían atónitos al descubrir un detalle inquietante. La tragedia parecía haber sido anunciada minutos antes por un cuadro que colgaba en el estudio de aquella radio. A comienzos de 1989, el gobierno de Corrientes lanzó una misión ambiciosa: enviar una delegación artística que representara a la provincia y al país en el prestigioso Festival Internacional de Folclore de Niza, en Francia. Un evento de renombre con más de medio siglo de historia que cada año, a fines de julio, convocaba público masivo de todo el mundo en distintos anfiteatros de esa ciudad costera.
El objetivo era claro: llevar a Europa una puesta de escena con música y danza que representara la esencia del chamamé y la identidad profunda del litoral argentino. Se eligió a los mejores músicos, cantantes y bailarines. Algunos ya eran referentes del género, otros jóvenes revelaciones que traían consigo propuestas renovadoras. A esta selección la llamaron la Delegación Niza. Estaba conformada por el Grupo Reencuentro, integrado por Carlos Miño, Tito Gómez y los hermanos Michel y Joaquín el Gringo Sheridan. Convocaron también al cantautor chaqueño Cito Segovia, que venía de maravillar en Cosquín y se perfilaba como una de las grandes promesas del folclore nacional. A este lo acompañaban los músicos Johnny Ver y Juanjo Martínez. El trío Corrientes, integrado por Seferino Chango Paniagua, Oscar Chacho Espíndola y el bandoneonista Ricardo Escófano. Fueron convocados también el cantor Mario Bofil y dos niños quienes participaron de la teatralización, Ricardo y Eduardo Escófano. Las danzas estuvieron a cargo del grupo tradicional Grupo Aguada, con 7 integrantes, entre ellos César el Puchi González, considerado uno de los mejores bailarines de chamamé de la época. Y también el grupo de danzas contemporáneas de Corrientes, con 4 integrantes. El recitador Daniel Yacaré Aguirre, presentador del espectáculo, y Dante Sena, coreógrafo, que asumió la dirección general de la puesta. Durante meses ensayaron sin descanso. Cada nota, cada paso, cada silencio fueron pensados para emocionar. Durante horas diseñaron vestuarios, elementos de las coreografías, todo a pulmón. El sacrificio fue enorme. Se logró una obra integral, profunda y conmovedora, una apuesta de altísima calidad artística sin precedentes en la historia del chamamé, lista para ser estrenada en Francia. Cada día, la fecha del viaje estaba más cerca. Los artistas ya tenían todo organizado, pero a tan solo 24 horas de abordar el avión, todo se derrumbó. El gobierno provincial había prometido pagar los pasajes aéreos, pero eso no era suficiente. Los artistas, además de producir la obra, trabajaron en lo que pudieron para recaudar dinero que les permitiese alojarse y sobrevivir durante el viaje. Algunos llegaron a malvender objetos personales, otros empeñaron recuerdos familiares, sacrificios que todos aceptaron con alegría, porque sabían que no solo era una oportunidad personal, sino también la posibilidad de hacer historia. Llevarían el chamamé a Europa, un género que décadas atrás había sido totalmente marginado. El día del viaje se acercaba, pero los pasajes no llegaban. Los funcionarios del área de turismo y cultura, los mismos que habían impulsado el proyecto, cortaron la comunicación. Preocupados, los artistas se dirigieron a las oficinas gubernamentales solo para encontrarse con puertas cerradas y mentiras de secretarios. La incertidumbre se apoderó de ellos. Tanto sacrificio, tanta inversión de tiempo y dinero podría quedar en la nada. A un día del vuelo de Aerolíneas Argentina a Francia, llegó el comunicado oficial del gobierno provincial. La delegación Niza no viajaría. La indignación embargó a los artistas. ¿Por qué lo comunicaron 24 horas antes del viaje? ¿Por qué después de tantas semanas de trabajo y sacrificio? Ante estas preguntas, los funcionarios decidieron guardar silencio. La prensa local se hizo eco de la bronca de los artistas y enfrentó a los funcionarios, pero la respuesta recibida fue aún más indignante que el silencio. Desde el gobierno de Corrientes sostuvieron que la razón por la cual no enviaron a la delegación a Francia fue porque el espectáculo no estaba terminado y que la obra no estaba a la altura de un festival internacional. Esta respuesta miserable no hizo más que aumentar la furia de los artistas. Una vez más, la política ensuciaba a la cultura. Todos sabían la verdadera razón. El gobierno provincial había decidido
ahorrarse el dinero de los pasajes. Si bien el contexto económico de 1989 podría justificar aquella decisión, los funcionarios hicieron un manejo pésimo y lamentable de la situación. La respuesta miserable del gobierno puso a la delegación en un punto de inflexión. Agachar la cabeza y dejar que las mentiras del gobierno prevalecieran, o luchar y demostrar que ellos tenían en sus manos una apuesta folclórica grandiosa. Y como buenos correntinos, decidieron lo segundo. Tras la humillante acusación del gobierno, la delegación se vio obligada a desmentirlos, pero no con palabras, sino con hechos. Decidieron demostrarle al público correntino que el show no solo estaba terminado, sino ensayado a la perfección, y dejarían que el público fuera quien juzgara el nivel de este. Por eso, le pidieron al mismo gobierno que los había maltratado que les cediera el Teatro Juan de Vera, el escenario más prestigioso de la provincia, para estrenar allí la obra que habían preparado para Niza. Pero el gobierno, firme en su postura hostil, se negó. Ante esta negativa, los miembros de la delegación, hartos de tanta falta de respeto, se pusieron firmes y lanzaron una amenaza. Si no nos ceden el Teatro Vera, que es un patrimonio público correntino, como protesta, estrenaremos la obra en la calle para que todo el pueblo pueda verla. La amenaza surtió efecto. El gobierno, temeroso de la vergüenza que supondría un montaje en la vía pública, no tuvo más opción que ceder el teatro. Pese a que la delegación había invertido recursos propios para producir la obra, en una muestra clara de que lo económico nunca fue el motor del proyecto, decidieron que donarían todo lo recaudado al hogar de ancianos de la ciudad. A principios de octubre, en una fecha cercana a la presentación de Niza, la delegación estrenó la obra en el Teatro Vera ante un lleno total. La sala estaba abarrotada, no cabía ni un alfiler, y como siempre la idea fue que el pueblo supiese la verdad, aceptaron que un canal de televisión del Chaco transmitiera el espectáculo en vivo y en directo. Aquella noche el telón se levantó, y tanto el público presente como los televidentes fueron testigos de un espectáculo maravilloso y profundamente emotivo que celebraba la cultura litoraleña. Al finalizar el show, la emoción desbordada de miles de correntinos se desató en un aplauso estruendoso. Según trabajadores de la sala, fue uno de los aplausos más eufóricos y extensos de la historia del Teatro Vera. En ese momento no hicieron falta palabras ni explicaciones. La verdad estaba ahí, frente a todos. El espectáculo de la delegación Niza no solo estaba terminado, sino que era sólido, perfectamente ensayado y sobre todo gozaba de un alto nivel artístico. La miserable y desvergonzada mentira del gobierno provincial quedó expuesta. Sin embargo, jamás se dignó a pedirle disculpas a los artistas. Pero a la delegación ya no le importaba. Su proyecto había renacido ante los ojos del pueblo. Pronto, productores se interesaron por el espectáculo. Era una obra digna de estar en los escenarios más importantes del país. Un empresario contrató a la delegación para que realizara una gira regional con 2 fechas casi inmediatas, una en Bellavista Corrientes y la otra en Resistencia. Periodistas y productores ya discutían sobre cuál sería el mejor teatro de Buenos Aires para llevar la obra. Pero a pesar del futuro prometedor que todos auguraban, aquel estreno en el Teatro Vera sería la única vez que la delegación Niza y su obra verían la luz. Viernes 8 de septiembre de 1989. A un mes del estreno en el Teatro Vera, la delegación se prepara para un segundo show en el Club Juventud de la ciudad de Bellavista, Corrientes, un poblado costero del río Paraná ubicado al sur a 2 horas por ruta.
El show estaba pautado para las 21 horas de aquel viernes. La delegación planeaba salir a las 14 para llegar a Bellavista a las 16. Para este viaje se había contratado un ómnibus que brindaba comodidad a un excelente precio. Sin embargo, días antes del viaje, este vehículo sufrió un accidente regresando de Buenos Aires y se incendió, afortunadamente sin víctimas. Tras este accidente, la delegación tuvo que salir a buscar otro medio de transporte y contrató a la empresa Turismo Iberá, propiedad de Blas Gómez. El ómnibus era conducido por 2 choferes, uno de ellos el joven Walter Gómez, hijo del dueño de la empresa. La tarde de aquel viernes comenzó con inconvenientes. El ómnibus, que debía estar en el punto de salida a las 14 horas, llegó recién a las 15. Los choferes se disculparon alegando que se habían demorado con un traslado de un contingente de fieles a la Basílica de la Virgen de Itatí. Después de cargar equipos, luces e instrumentos, todos los artistas y técnicos abordaron y el ómnibus finalmente partió a las 16 horas. El viaje fue tranquilo. Algunos dormían, otros charlaban y otros jugaban al truco. Llegaron a Bellavista a las 18 horas. El ómnibus se estacionó frente al club. Allí el equipo de trabajo se dividió en 2 grupos, división que terminaría definiendo quiénes regresarían a sus hogares y quiénes no. Yacaré Aguirre, recitador y presentador del espectáculo, sabía que la asistencia del público dependía de la promoción del evento. Para ello, debían acudir a medios locales y la FM Bellavista, a tan solo 5 cuadras del club, era la ideal. Por eso Yacaré dio la orden de que todos los músicos y cantores debían seguir hasta la radio, donde durante 30 minutos promocionarían el show, probablemente tocando un par de canciones en vivo para tentar a la audiencia. Mientras tanto, los técnicos se encargarían de montar el sonido y las luces, y los bailarines realizarían un reconocimiento del escenario. Sena, el director de la obra, fue claro y contundente. Más tardar a las 19 horas los quiero de vuelta para un ensayo general. Palabras que calaron hondo en la mente de los músicos. Todos los bailarines descendieron del ómnibus, menos uno, el destacado bailarín Puchi González, quien se encontraba profundamente dormido en un asiento del fondo. Este joven devoto de la Virgen de Itatí venía de participar en una larga peregrinación y se encontraba exhausto. Era tanto el cansancio que ni siquiera se dio cuenta de que ya habían llegado a destino. El ómnibus partió a la radio con Yacaré, los músicos y Puchi González aún dormido. También habían subido los 2 niños que participaban de la obra, ansiosos de conocer los estudios de la radio. Pero antes que el ómnibus avanzara siquiera media cuadra, una mujer del grupo salió a los gritos, detuvo el micro y les ordenó a los niños que descendieran, advirtiendo que un estudio de radio no era un lugar para 2 niños sin supervisión. El ómnibus continuó su viaje y los niños se quedaron rezongando. Tiempo después, agradecerían la intervención de esta mujer, quien, sin saberlo, les estaba salvando la vida. En la radio, los artistas fueron recibidos como estrellas, tanto que el dueño de la emisora ordenó que aquella presentación fuera también filmada. Lo que debía durar apenas 30 minutos se extendió por más de 1 hora. Aquel estudio radial se llenó de una energía mágica que entre entrevistas, risas y canciones deshizo la noción del tiempo. Yacaré Aguirre, el trío Corrientes, el grupo Reencuentro y Cito Segovia cautivaron tanto a los operadores como a la audiencia de la radio.
La emoción que irradiaba aquella presentación fue tan poderosa que incluso los choferes, que al principio seguían la transmisión desde el ómnibus, abandonaron sus puestos de trabajo y entraron a la emisora para presenciar aquella fiesta chamamecera donde una diminuta cabina radial se había transformado en un inmenso escenario. 19:40. Uno de los músicos advierte la hora. Ya es demasiado tarde. A pesar de estar a tan solo 5 cuadras de donde se llevará a cabo el espectáculo, aún deben regresar, cambiarse y microfonear sus instrumentos. Se despiden rápidamente y suben corriendo al ómnibus. Los choferes arrancan el motor, mientras en el fondo el bailarín Puchi González sigue profundamente dormido. El chofer Walter Gómez decide que se dirigirá hasta la próxima esquina, donde maniobrará el ómnibus para girarlo completamente y regresar al club por la misma calle. Pero al llegar a esta boca calle, se encuentran con una camioneta mal estacionada que bloquea la maniobra. El colectivo mide más de 9 metros de largo y no hay el espacio suficiente para girar. Segundo intento. El chofer pone reversa e intenta retroceder hasta la esquina anterior para allí realizar la maniobra. Pero el motor es incapaz de mover marcha atrás al pesado vehículo debido a la pendiente de la calle. Tercer intento. Ya sin tiempo y sin opciones, el chofer decide continuar calle abajo por la Buenos Aires hasta conectar con algún camino paralelo al Río de la Plata y desde allí retornar al centro de la ciudad por otra calle. Parece una solución práctica, pero las últimas cuadras que conectan con la costanera tienen una peligrosa particularidad. Poseen una pronunciada pendiente, 30 metros de diferencia entre el comienzo de la bajada y las aguas del crecido y caudaloso Paraná. El chofer pone primera y arranca. En el tablero, esa lucecita roja sigue titilando. El ómnibus rápidamente toma velocidad: 30, 50, 70 kilómetros por hora. El joven conductor, advirtiendo la primera curva hacia la izquierda, pisa el freno. Su pie hunde el pedal hasta el fondo, pero el vehículo no frena en lo absoluto. Insiste, bombea una y otra vez, pero es en vano. Inmediatamente intenta reducir la velocidad con la caja de cambios, pero esta tampoco responde. El chofer, desesperado, alerta con un grito: ¡Nos quedamos sin frenos! A 80 kilómetros por hora consigue sortear la primera curva. El vehículo recorre una breve recta, tomando aún más velocidad, y enfrenta la próxima curva a casi 100 kilómetros por hora. Para ese momento, la máquina ya es incontrolable. El chofer intenta completar la curva, pero es imposible. El colectivo atraviesa el guardarray y se sale del camino. Dentro del vehículo, el caos es total. Desde los primeros asientos, los choferes y algunos pasajeros logran ver a través del parabrisa el imponente cauce del río Paraná agigantándose frente a ellos. Ante esto, Cito Segovia grita con desesperación: ¡Ay Dios, no sé nadar! El ómnibus cruza parte del camino del que nunca debió salirse, atraviesa otra defensa y encamina directo hacia la barranca. El colectivo, con 13 ocupantes, sale despedido por el aire y se incrusta de trompa en las profundas aguas del Paraná. El agua ingresa rápidamente al interior del colectivo. Es recién en ese momento cuando el bailarín Puchi González consigue despertar. No entiende nada, pero reacciona de inmediato.
Ve que algunos de sus compañeros logran escapar por una de las ventanillas y él hace lo mismo. Gracias a su buen estado físico, consigue nadar hasta la orilla. Pero al voltear la mirada, se sorprende. El enorme ómnibus ha desaparecido y tampoco logra divisar a ninguno de sus compañeros. Mientras algunos consiguieron llegar a la orilla, río abajo, unos pescadores logran rescatar a 2 músicos que durante más de media hora lucharon para mantenerse a flote. Con sus últimas fuerzas consiguieron hacer escuchar sus gritos de auxilio. La corriente ya los había alejado kilómetros de donde cayó el colectivo. De los 13 ocupantes del ómnibus, solo 5 logran escapar. El resto desapareció bajo el agua y la oscuridad. Los vecinos, al escuchar el impacto en el agua, se acercan. El puesto de la prefectura naval en ese momento no tiene ninguna lancha en el agua y no pueden comenzar de inmediato las maniobras de rescate porque no tienen combustible. Amanece el sábado y los sobrevivientes siguen siendo 5. Ricardo Escófano, Carlos Miño, Tito Gómez, Oscar Cacho Espíndola y Puchi González, quien ha despertado de un largo sueño para vivir una verdadera pesadilla. En la superficie del río solo flotan algunos instrumentos y pertenencias. El ómnibus y los demás ocupantes siguen desaparecidos. Durante ese fin de semana, buzos y especialistas en rescate localizaron el vehículo y comenzaron los trabajos para sacarlo del agua. El colectivo había caído en uno de los sectores más profundos de la zona, en una suerte de canal. Recién el lunes 11, con la colaboración de los habitantes del lugar, las autoridades logran, con gran esfuerzo, sacar el destrozado ómnibus. Pero los cuerpos de los artistas y de los choferes siguen sin aparecer. Fue entonces cuando el pueblo, en una expresión genuina y desesperada, comienza a cortar flores de sus jardines. Con estas en mano, se dirigen en grandes grupos hacia las márgenes del río. Y en un acto que solo el que ha nacido y crecido junto a un río ha de comprender, comienzan a arrojar cientos de flores al agua. El mensaje es claro. Río Paraná, como muestra de respeto te obsequiamos flores, pero a cambio devuelve los cuerpos de las víctimas. Recién 6 días después del accidente, el jueves 14 de septiembre, la Prefectura Naval logra ubicar y rescatar los cuerpos de los artistas Chango Paniagua y Yacaré Aguirre y del segundo chofer, José Toledo. Ante este resultado, los vecinos continuaron arrojando flores al río todos los días a la misma hora en que ocurrió el accidente. El viernes 15, una semana después de la tragedia, el río Paraná devolvió el cuerpo del gran cantor chaqueño, Cito Segovia. Fue encontrado río abajo, a 3 kilómetros de Bellavista. Pero a pesar de la insistencia de la gente en llenar el cauce con flores, el río nunca devolvió los cuerpos de los músicos Johnny Bear, Joaquín Sheridan y Miguel Ángel Sheridan. Tampoco se logró recuperar el cuerpo de Walter Gómez, el joven chofer que conducía el ómnibus en el momento del accidente. Hasta el día de hoy siguen desaparecidos. Semana después de la tragedia,
cuando salió a la luz aquel video que la radio había grabado en aquella última actuación de los músicos, un detalle llamó la atención. En la pared del estudio, justo arriba de las cabezas de los artistas, colgaba un cuadro compuesto por varios elementos. El enorme cauce del río Paraná. De fondo, una puesta de sol. Un barranco con una cruz negra, un arco iris y notas musicales ascendiendo al cielo, sobre las cuales perfilaban siluetas oscuras de músicos. Todos estos elementos, tras el accidente, adquirieron un significado profundo. Personas creyentes en lo paranormal están convencidas que aquel cuadro fue premonitorio de la tragedia. El agua representaría el peligro del Paraná crecido aquella tarde. La puesta del sol señalaría hora del accidente. La barranca, el lugar donde ocurrió el accidente, y la cruz negra, la muerte. El arco iris, con las notas musicales y las siluetas de los músicos ascendiendo al cielo, representaba a los artistas fallecidos y con ellos su alegría, simbolizada por el arco iris, y su talento, representado por las notas musicales, ascendiendo al cielo. Además, el cuadro tenía un texto sumamente significativo: Nuestra gente. Si bien hay quienes consideran que la relación entre el cuadro y el accidente es forzada, una buena parte de la población cree que aquella pintura fue un presagio de la tragedia. Entre las posibles causas de este accidente, se cree que pudo haber sido un error humano por parte de los choferes, especialmente tras el testimonio de uno de los músicos sobrevivientes, quien afirmó haber visto una luz roja encenderse en el tablero. Esta luz podría haber sido una alerta de baja presión en los compresores del sistema de frenos de aire. Como los choferes estuvieron dentro de la radio disfrutando del show y luego salieron rápidamente y subieron al ómnibus con la urgencia de regresar al club, estos pusieron en marcha el vehículo sin tomarse el tiempo necesario para realizar las correspondientes revisiones, especialmente asegurarse de que la presión de aire en los compresores fuera la adecuada para garantizar el buen funcionamiento de los frenos. Si bien esta es una de las teorías más firmes sobre la causa del accidente, no se puede negar que también existieron una serie de eventos correlativos que contribuyeron al trágico desenlace. El haber salido tarde de Corrientes, lo que apuró las actividades en Bellavista, la pérdida de la noción del tiempo por parte de los artistas de la radio, el hecho de que los choferes no se quedaran en sus puestos de trabajo, ocupándose de tener el ómnibus listo y controlado antes de salir, la camioneta mal estacionada que impidió la primera maniobra y la ineficiencia de las autoridades para brindar un rescate inmediato. E incluso, si meses antes las autoridades gubernamentales hubieran actuado correctamente, quizás estos artistas no hubieran estado allí ese día. Es que también es algo tan irónico que tras meses de sacrificios y de ardua producción, la obra solo pudo ser vista una única vez, aquel día del estreno en el Teatro Vera de Corrientes, para que luego esta delegación se quedase en la historia como los protagonistas de la mayor tragedia del folclore argentino. Contame aquí abajo en la caja de comentarios si conocías esta historia y qué opinás sobre la relación entre aquel cuadro de la radio y la tragedia. ¿Crees que puede haber sido algo premonitorio o tan solo una casualidad? Contámelo aquí abajo. Mi nombre es Matías Ángel y esta fue otra edición de Tucumán Radio. Y a continuación te dejo este video de otra gran tragedia de la música argentina. No dejes de verlo,
Te mando un gran abrazo.